Carga alostática. Imagina que tu cuerpo tiene una deuda. No es una deuda de dinero, sino una deuda de estrés. Cada noche de insomnio, cada fecha límite en el trabajo, cada discusión familiar, es como si pidieras un pequeño préstamo a tu propia biología. A corto plazo, ese préstamo te da la energía que necesitas para superar el momento. Tu corazón late más deprisa, tus sentidos se agudizan, estás en estado de alerta. Es la famosa respuesta de lucha o huida. Pero ¿qué pasa cuando los préstamos nunca se terminan de pagar? ¿Qué ocurre cuando la deuda se acumula, día tras día, año tras año, en una sociedad que nunca parece apagar sus alarmas? El resultado es un desgaste silencioso y progresivo, un concepto que los científicos llaman carga alostática. Es el precio físico que pagamos por vivir en un estado de emergencia perpetuo. Para entenderlo, piensa en tu cuerpo como un coche de carreras de alto rendimiento. La respuesta de lucha o huida es como pulsar el botón del óxido nitroso. Está diseñado para una explosión de potencia corta e intensa que te permite ganar la carrera o escapar de un peligro inminente. El motor ruge, se inunda de combustible, en este caso hormonas como el cortisol y la adrenalina, y todo se lleva al límite. Es increíblemente eficaz durante unos segundos. La carga alostática es lo que le sucede al coche cuando nunca quitas el dedo del botón del nitro. Intentas conducir al trabajo con el motor al máximo de revoluciones. Comes con el motor al rojo vivo. Intentas dormir mientras el motor sigue rugiendo. Inevitablemente el sistema empieza a romperse. El motor se sobrecalienta, las juntas se queman, la transmisión se desgasta. El mismísimo sistema diseñado para salvarte en una emergencia, se convierte en la fuerza que está destrozando el coche desde dentro. Nuestro sistema de estrés evolucionó para enfrentarse a amenazas breves y físicas, como un depredador. No está diseñado para los estresores crónicos y psicológicos de la vida moderna, la hipoteca, el tráfico, la presión social. Nuestro cuerpo no distingue entre un león y un correo electrónico pasivo-agresivo de nuestro jefe, simplemente pulsa el botón del nitro. Esta sobrecarga constante de hormonas del estrés es tóxica. Debilita el sistema inmunitario, daña las células del cerebro responsables de la memoria, aumenta la presión arterial y acelera el proceso de envejecimiento. No es un colapso repentino, sino una erosión lenta y constante de nuestra salud. La carga alostática es un recordatorio crucial de que el estrés no es solo una sensación o una emoción, es una fuerza física, tangible, que deja su marca en cada uno de nuestros órganos. Es la deuda invisible que, si no aprendemos a gestionar, nuestro cuerpo acabará pagando con intereses muy altos. El efecto de la superioridad de la configuración. Aquí tienes una pequeña paradoja sobre cómo funciona tu percepción. A veces, para poder ver algo pequeño y simple con más claridad, necesitas rodearlo de cosas mucho más complejas. En contra de toda lógica, tu cerebro no siempre prefiere la simplicidad. Prefiere el significado. Y en su incesante búsqueda de ese significado, es capaz de ver las piezas individuales de una forma que, si estuvieran aisladas, le resultaría casi imposible. Es un truco mental que revela que no vemos el mundo como un conjunto de datos, sino como un poema que cobra sentido en su totalidad, y no en sus letras sueltas. Este es el principio detrás del efecto de la superioridad de la configuración. En un experimento típico, se te pide que identifiques una forma simple, como una línea diagonal, dentro de un campo de otras líneas que sirven de distracción. Puedes hacerlo, pero te lleva un momento de concentración. Ahora, los investigadores te muestran la misma tarea, pero con una diferencia clave. La línea diagonal que buscas es ahora parte de una imagen coherente y tridimensional, como la arista de un cubo. De repente, la encuentras casi al instante. La línea es idéntica, la tarea es la misma, pero al darle un contexto, al convertirla en parte de un todo con sentido, tu cerebro la procesa con una velocidad y una eficiencia asombrosas. ¿Por qué ocurre esto? Imagina que intentas descifrar una letra extraña, una forma curva y ambigua. Por sí sola, podría ser cualquier cosa. Pero si te la muestro dentro de una palabra familiar, como CASA, tu cerebro no tiene ninguna duda. Grita, es una C, e incluso corrige mentalmente sus imperfecciones. No lo hace porque haya analizado la letra de forma aislada, sino porque ha reconocido la palabra entera. Tu cerebro no es un lector de letras, es un lector de palabras. El todo, la configuración, le da un propósito a la parte ambigua. Este efecto es la razón por la que reconocemos rostros de una forma tan holística.
No vemos dos ojos, una nariz y una boca por separado para luego sumarlos y concluir que es una cara. Percibimos la cara como una entidad completa, y es esa percepción del todo la que nos permite identificar los rasgos individuales. Es un proceso que va de arriba hacia abajo. El significado global ilumina los detalles y no al revés. Esta es la estrategia fundamental de nuestra conciencia. No somos meros registradores de fragmentos de realidad, sino constructores activos de un mundo coherente. Nuestro cerebro está constantemente intentando completar la palabra, encontrar el patrón en el ruido, unir los puntos para revelar el dibujo. Somos por naturaleza artistas de la percepción, programados para ver no solo los ladrillos, sino la casa que construyen juntos. El desvanecimiento de Troxler. Quiero que hagas algo por mí. No te muevas. No tienes que cerrar los ojos, al contrario. Mientras escuchas mi voz, elige un solo punto frente a ti, cualquier punto, y fija tu mirada en él. No dejes que tus ojos se desvíen, ni por un solo segundo. Concéntrate en ese punto como si fuera lo único que existe. Mientras lo haces, toma conciencia de lo que te rodea, de las formas y los colores que están en tu visión periférica. Si mantienes la mirada fija, muy pronto, empezarás a notar que el mundo a tu alrededor se disuelve. Los objetos estáticos en los bordes de tu visión comenzarán a desvanecerse, a perder color, hasta desaparecer por completo, borrados por tu propia mente. No te preocupes, no es magia, es una ilusión perceptual llamada el desvanecimiento de Troxler. Este fenómeno no ocurre porque tus ojos se cansen, ocurre porque tu cerebro se aburre. Tu sistema nervioso está exquisitamente diseñado para detectar el cambio. El movimiento, las variaciones de luz, cualquier cosa nueva, capta su atención de inmediato, pero cuando un estímulo en tu visión periférica permanece perfectamente inmóvil, las neuronas responsables de detectarlo empiezan a adaptarse. Su señal se debilita, como un eco que se apaga. Finalmente, dejan de enviar información al cerebro. Ante este silencio neuronal, tu cerebro toma una decisión drástica. Si no recibo noticias de esa zona, debe ser porque no hay nada importante ahí. Y entonces, activamente, rellena el hueco con la información que tiene alrededor, como el color de la pared o la textura del fondo. El objeto no se ha ido a ninguna parte, tu cerebro simplemente ha dejado de dibujarlo para ti. Piensa en tu sistema de atención como la sala de redacción de un noticiero. Tu visión central es el presentador principal, enfocado en la noticia del día. Tu visión periférica son los monitores de fondo, mostrando imágenes de otros lugares. El editor en jefe, tu cerebro, tiene una regla estricta. Si un monitor muestra la misma imagen estática durante demasiado tiempo, es noticia vieja. Para ahorrar energía y evitar distracciones, ordena a los técnicos que bajen el brillo de esa pantalla hasta apagarla. No está rota, solo está siendo ignorada. Pero en el instante en que algo se mueva en esa imagen, el editor grita, noticia de última hora, y la pantalla vuelve a la vida con todo su brillo. La más mínima sacudida de tus ojos reinicia todo el sistema y el mundo reaparece. Este desvanecimiento es un recordatorio de que la realidad que percibimos no es una transmisión en bruto, sino una producción cuidadosamente editada. Tu cerebro elige constantemente qué es digno de tu conciencia y qué se queda en la sala de edición, desvanecido en la nada. El locus de control. Cuando algo bueno te sucede, una promoción en el trabajo, una relación que florece, ¿a quién le das el crédito? Y cuando las cosas van mal, cuando fracasas, ¿a quién o a qué culpas? La respuesta a esta pregunta, la historia íntima que te cuenta sobre la causa y el efecto en tu propia vida, podría ser la creencia más importante que albergas. Es un concepto psicológico conocido como locus de control, y es el guión invisible que dirige casi todas tus acciones, tus ambiciones y tus desesperanzas. Locus significa lugar en latín. La pregunta entonces es, ¿dónde sitúas el lugar de control sobre tu vida? ¿Dentro de ti o fuera de ti? Para entenderlo, imagina que tu vida es un barco navegando en el océano. Una persona con un locus de control interno se ve a sí misma como la capitana de ese barco. Sabe que existen las tormentas y las corrientes, factores que no puede controlar, pero en última instancia, cree que sus decisiones, su habilidad para manejar el timón, para ajustar las velas y para leer los mapas, son las que determinan si llegará o no a su destino. Asume la responsabilidad del viaje. Si el barco se desvía, analiza sus errores de navegación. Si llega a puerto, siente el orgullo de su logro. Su mantra es,
yo hago que las cosas sucedan. Por otro lado, una persona con un locus de control externo se experimenta a sí misma como una pasajera en ese mismo barco. Siente que su destino está en manos de fuerzas que escapan a su dominio. El curso del barco no lo deciden ellos, sino las impredecibles ráfagas de viento, que son la suerte, las incontrolables corrientes oceánicas, que son el destino, o las órdenes de un capitán invisible, que son otras personas con más poder. Si el barco llega a buen puerto, fue un golpe de suerte. Si naufraga, fue mala suerte, o el mar estaba en mi contra. Su mantra es, las cosas me suceden a mí. Esta perspectiva puede llevar a la pasividad y a la indefensión, porque ¿para qué esforzarse en remar si la corriente siempre te va a llevar a donde quiere? No se trata de qué visión es más verdadera, sino de cuál te da más poder. El locus de control es el eje sobre el que gira nuestra psicología personal, y nos obliga a hacernos la pregunta fundamental. ¿Eres el capitán que dirige el barco o el pasajero que simplemente observa el viaje? La respuesta no cambiará el océano, pero lo cambiará todo sobre cómo decides navegarlo. El efecto de lanzamiento de Michot. En el universo real, en el nivel más fundamental de la física, no existe tal cosa como la causa. Solo existen partículas que interactúan, campos que ondulan, momento y energía que se transfieren según leyes matemáticas precisas e impersonales. La idea de que una cosa empuja a otra, de que un evento provoca a otro, es en realidad una historia, una interpretación que nosotros superponemos a la realidad. Y es una historia que tu cerebro está programado para contar de forma tan automática, tan instantánea y tan convincente que no puedes evitar verla, incluso cuando sabes que es una completa ilusión. Este es el descubrimiento del psicólogo belga Albert Michot, y lo demostró con una animación tan simple que parece casi infantil. Imagina una pantalla en blanco. Una bola roja, llamémosla A, se mueve a una velocidad constante hacia una bola azul, B, que está quieta. En el preciso instante en que A toca a B, A se detiene por completo, y B comienza a moverse, alejándose a la misma velocidad que llevaba A. Eso es todo. No hay nada más. Sin embargo, todas y cada una de las personas que observan esta secuencia, en cualquier cultura del mundo, describen exactamente lo mismo. La bola A golpeó a la bola B y la lanzó por los aires. Percibimos una transferencia de fuerza, un evento causal. Es imposible para nuestro cerebro verlo de otra manera, como dos eventos independientes que simplemente coincidieron en el tiempo y el espacio. La historia de causa y efecto se impone a nuestra percepción. Piensa en tu sistema visual como si fuera un juzgado. En la mayoría de los casos, para determinar la causa de algo, el juez, tu mente consciente, necesita analizar pruebas y deliberar. Pero para ciertas interacciones básicas del mundo físico, hay un testigo especial, un testigo ocular de la causalidad. Este testigo es una parte tan fundamental y antigua de tu cerebro, que su testimonio es considerado irrefutable, y se salta todo el proceso de deliberación. Cuando este testigo ve que A toca a B y B se mueve, grita en el juzgado, causalidad. El veredicto es instantáneo y automático. Tu mente consciente, el juez, ni siquiera tiene tiempo de levantar el mazo. Michot demostró que la causalidad no es una conclusión lógica a la que llegamos, sino una percepción visual primaria, tan fundamental como ver el color, la forma o el movimiento. Nuestro cerebro viene equipado de fábrica con un detector de causalidad, porque en un mundo lleno de depredadores y objetos que caen, entender al instante que una roca volando en tu dirección causará un daño es esencial para sobrevivir. Así, no habitamos un mundo de meras coincidencias. Habitamos un mundo que nuestro propio cerebro convierte en una red de fuerzas invisibles. Un escenario donde no solo vemos lo que pasa, sino que percibimos a cada instante el porqué. El experimento de los colores en el lenguaje. ¿El color azul es una sola cosa? Para la mayoría de los hablantes de español o inglés, la respuesta es sí. Existen diferentes tonos, por supuesto, desde el celeste hasta el marino, pero todos viven bajo el mismo techo conceptual, la palabra azul. Ahora, ¿y si te dijera que para más de 100 millones de personas en el mundo, el azul claro y el azul oscuro son colores tan fundamentalmente diferentes como lo son para ti el rojo y el rosa? No es solo una cuestión de nombres, sino de la velocidad y la facilidad con la que sus cerebros los distinguen. Es posible que las palabras que usamos no solo sirvan para etiquetar el mundo que vemos, sino que también ajusten la lente a través de la cual lo vemos.
Esta es la idea central de la relatividad lingüística, y la percepción del color nos ofrece una de sus pruebas más fascinantes. Los investigadores reunieron a dos grupos de personas, hablantes nativos de inglés y hablantes nativos de ruso. La tarea era sencilla. Se les mostraba en una pantalla 3 cuadrados de color azul, 2 de un tono y uno de un tono ligeramente diferente. Tenían que identificar el cuadrado diferente lo más rápido posible. Aquí está la clave. En ruso, no existe una única palabra general para azul. Tienen 2 palabras básicas y distintas. Sini, para el azul oscuro, y goluboi para el azul claro. No son meros adjetivos, son categorías de color separadas. Los resultados del experimento fueron reveladores. Cuando los 2 tonos de azul pertenecían a la misma categoría rusa, por ejemplo 2 tonos diferentes de sini, ambos grupos tardaban más o menos lo mismo en encontrar la diferencia. Pero cuando los tonos cruzaban la frontera lingüística, un cuadrado sini entre 2 goluboi, los hablantes de ruso eran significativamente más rápidos. Imagina que tu percepción es un programa de edición de fotos. Para un hispanohablante la herramienta de color tiene un gran botón que dice azul. Para elegir un tono, haces clic en él, y luego ajustas un control deslizante. Para un hablante de ruso, el programa tiene 2 botones separados y principales, S-I, N-I, y G-O-L-U-B-O-I. Cuando la tarea requiere distinguir entre los dos, el ruso solo tiene que hacer clic en un botón diferente, una elección categórica y rápida. El hispanohablante tiene que hacer clic en el mismo botón, y luego evaluar la posición del control deslizante, un proceso más lento y sutil. Tu idioma te proporciona una interfaz de usuario para la realidad. Las palabras que aprendemos de niños nos enseñan a trazar líneas, a crear fronteras en el espectro continuo de la experiencia. Así, no vivimos todos en el mismo mundo perceptual, vivimos en mundos sutilmente diferentes, esculpidos y coloreados por la gramática y el vocabulario de nuestra lengua materna. Aprender un nuevo idioma, entonces, no es solo aprender nuevas etiquetas para las mismas cosas, es potencialmente aprender a ver un conjunto de cosas completamente nuevo. El experimento del gorila cognitivo. La atención es un foco de luz en una habitación oscura. Tenemos la intuición de que nos sirve para iluminar la realidad, pero la verdad es mucho más extraña, y mucho más inquietante. La atención no solo ilumina, también crea sombras. Sombras tan profundas y oscuras, que un monstruo podría esconderse en ellas, a plena vista, y tú no te darías ni cuenta. Sobre todo, si eres un experto concentrado en buscar otra cosa. Quizás recuerdes el famoso experimento donde se pide a la gente que cuente los pases de un equipo de baloncesto. Y no ven a una persona disfrazada de gorila que cruza la escena. Este es el siguiente nivel de ese fenómeno, uno que nos habla de la ceguera de los expertos. Un grupo de investigadores reclutó a varios radiólogos, profesionales cuyo trabajo consiste en analizar imágenes médicas con una concentración casi sobrehumana para detectar anomalías diminutas. Les dieron una serie de escáneres pulmonares y les asignaron su tarea habitual: buscar nódulos cancerosos. Es un trabajo que exige una atención selectiva, sostenida y experta, pero los investigadores habían escondido una trampa. En una de las últimas imágenes de la serie habían insertado digitalmente una pequeña fotografía de un gorila saludando. Para que quede claro, no era una mancha ambigua. Era, inequívocamente, un gorila, y en promedio, era 48 veces más grande que los nódulos que los médicos estaban buscando. El resultado fue asombroso. El 83% de estos radiólogos expertos no vieron el gorila. Sus ojos pasaron físicamente por encima de la imagen, sus retinas la captaron, pero su cerebro, tan perfectamente calibrado para la tarea de encontrar nódulos, la descartó por completo como información irrelevante. Imagina que tu atención es un filtro de seguridad de alta tecnología para tu correo electrónico. Eres un experto en ciberseguridad, y tu única misión es encontrar un virus específico y sutil. Calibras tu filtro para que sea hipersensible a ese código. Es tan bueno que ignora todo lo demás. Un día, alguien te envía un correo que contiene un archivo gigante de un plátano bailando. Como ese archivo no contiene ni una línea del código del virus, tu filtro ni siquiera te notifica su existencia, lo envía directamente a la papelera cognitiva. Tu propia pericia te ha vuelto ciego. El foco que te hace brillante en una tarea te vuelve incompetente para detectar cualquier otra cosa, por muy obvia que sea.
Este experimento final nos deja con una pregunta tan humilde como perturbadora. Si los expertos pueden mirar directamente a un gorila y no verlo, ¿qué gorilas estamos ignorando nosotros cada día en nuestras propias vidas? ¿Qué verdades gigantescas y evidentes se esconden justo fuera de nuestro estrecho foco de atención, ocultas a plena vista en las sombras que proyecta nuestra propia concentración? El Valle Inquietante, Uncanny Valley. Hay algo profundamente extraño en un rostro que casi, pero no del todo, es humano. Piensa en una muñeca de porcelana con ojos de cristal que te siguen por la habitación. O en un personaje animado por computadora cuyo movimiento es impecable, pero su sonrisa no llega a los ojos. Esa sensación de escalofrío, esa repulsión sutil que te eriza la piel, tiene un nombre: el Valle Inquietante. Es un abismo en nuestra percepción, un lugar donde lo familiar se vuelve extrañamente amenazador. Imagina que estás cruzando un puente. A un lado del puente, tienes un robot simple, de aspecto mecánico. Lo encuentras simpático, tal vez un poco torpe. A medida que avanzas, los robots se vuelven más sofisticados, más parecidos a los humanos. Tu respuesta emocional es cada vez más positiva. Te sientes impresionado, cómodo. El puente se eleva suavemente. Pero justo cuando estás a punto de llegar al otro lado, donde estaría un ser humano real y saludable, el puente se desploma. Caes en un valle oscuro y profundo. En este valle están las criaturas que son casi humanas. El androide que parpadea una fracción de segundo demasiado lento. La cara digital cuya piel parece perfecta, pero carece del micromovimiento de la vida. Nuestro cerebro es una máquina extraordinariamente afinada para reconocer rostros y patrones humanos. Ha evolucionado durante milenios para detectar la más mínima señal de enfermedad, engaño o peligro en nuestros semejantes. Cuando nos enfrentamos a una réplica casi perfecta, todos nuestros sistemas de alerta se disparan. No es completamente humano, así que no podemos confiar en él. Pero es tan parecido, que no podemos simplemente descartarlo como una máquina. Nuestro cerebro entra en un estado de cortocircuito perceptivo. Lucha por categorizar lo que está viendo, y esa lucha se manifiesta como una profunda sensación de inquietud. Es un eco de un instinto ancestral que nos advertía sobre los cadáveres o los enfermos, un mecanismo de supervivencia que nos dice: algo aquí no está bien. El Valle Inquietante no es un fallo en los robots o en el arte digital. Es un fantasma en nuestra propia maquinaria mental, una prueba de que nuestra conexión con la realidad es mucho más frágil y extraña de lo que pensamos. El estudio de las posturas de poder. ¿Y si te dijera que puedes alterar la química de tu cerebro y aumentar tu confianza sin decir una sola palabra, simplemente cambiando la forma en que sostienes tu cuerpo en el espacio? Parece una idea sacada de un libro de autoayuda, pero un famoso experimento exploró precisamente esta conexión, sugiriendo que nuestra mente no solo habita en nuestro cuerpo, sino que también lo escucha atentamente. Imagina que tu cuerpo es una antena de radio. Cuando te encorvas, cruzas los brazos y bajas la cabeza, estás sintonizando una frecuencia de inseguridad y sumisión. Tu antena está dirigida hacia el suelo. En cambio, cuando te pones de pie, con el pecho abierto, los hombros hacia atrás y las manos en las caderas, como un superhéroe a punto de saltar, estás cambiando la sintonía. Estás apuntando tu antena hacia el cielo, sintonizando la frecuencia de la confianza. El estudio de las posturas de poder llevó esta idea al laboratorio. Los investigadores pidieron a un grupo de personas que mantuvieran posturas de alto poder durante solo 2 minutos. A otro grupo se le pidió que adoptara posturas de bajo poder, posturas cerradas y contraídas. Los resultados originales fueron sorprendentes. Aquellos que adoptaron las posturas expansivas no solo informaron sentirse más poderosos y dispuestos a asumir riesgos, sino que los investigadores afirmaron haber medido cambios hormonales reales. Un aumento en la testosterona, la hormona del dominio, y una disminución en el cortisol, la hormona del estrés. La idea era revolucionaria. Un simple cambio físico podría crear una cascada de efectos biológicos y psicológicos. Aunque el debate científico sobre la magnitud de estos efectos hormonales continúa, la idea central resuena con una verdad profunda. Este fenómeno es un ejemplo de cognición corporizada. La teoría de que nuestros procesos de pensamiento no son abstractos y etéreos, sino que están profundamente arraigados en nuestras experiencias físicas. Sonreír, aunque sea forzado, puede hacerte sentir un poco más feliz. Fruncir el ceño puede ensombrecer tu estado de ánimo.
Tu cuerpo y tu mente están en una conversación constante. Quizás la confianza no es algo que simplemente tienes, sino algo que haces con tu cuerpo, un eco físico que resuena en los pasillos silenciosos de tu mente. El efecto Pratfall. Piensa en alguien a quien admiras profundamente, una persona brillante, competente y exitosa. Ahora, imagina que durante una presentación importante, esa persona derrama accidentalmente una taza de café sobre su camisa blanca e impecable. Por un momento, el mundo se detiene, hay una pausa, una risa nerviosa. Pero luego ocurre algo extraño. Descubres que, después de ese pequeño y torpe error, esa persona te agrada aún más. No la ves como menos competente, sino como más humana. Este curioso fenómeno psicológico se conoce como el efecto Pratfall. Es como si la competencia perfecta creara una especie de barrera invisible. Imagina a una persona admirable como una estatua de mármol perfectamente pulida. Puedes admirar su forma, su brillo, su perfección. Pero es fría, distante. No te puedes conectar realmente con ella. El pequeño error, el Pratfall, es como descubrir una diminuta e inesperada grieta en esa estatua. La grieta no arruina la escultura, al contrario le da carácter, le da una historia. De repente la estatua de mármol se siente más real, más accesible. La imperfección es el puente que te permite conectar con ella. En el experimento original que demostró este efecto, los participantes escucharon una grabación de audio de una persona respondiendo a una serie de preguntas difíciles. El concursante era brillante, respondía correctamente al 90% de las preguntas. En una versión de la grabación, la actuación era perfecta. En la otra, al final, se escuchaba un estrépito, y la voz del concursante diciendo, «Oh no, he derramado café sobre mi traje nuevo». Los participantes calificaron al torpe genio como significativamente más agradable que a su contraparte perfecta. Sin embargo, hay una advertencia crucial. Cuando una persona mediocre cometía el mismo error, su atractivo disminuía. El error simplemente confirmaba su incompetencia. El efecto Pratfall solo funciona si ya se ha establecido una base de respeto y competencia. Nos enseña una lección paradójica sobre la conexión humana. Nos esforzamos por la perfección, pero es en nuestras vulnerabilidades compartidas, en nuestros tropiezos y derrames de café, donde a menudo encontramos la verdadera simpatía y la auténtica conexión. Inmunidad al error por comparación. Tu cerebro tiene un punto ciego, y no me refiero a un punto ciego en tu visión, sino a uno mucho más profundo, un punto ciego en tu autoevaluación. Es una extraña peculiaridad de la mente que nos convierte en críticos increíblemente agudos del trabajo de los demás, mientras nos deja felizmente ignorantes de nuestros propios errores idénticos. Es como si estuviéramos programados para ver la paja en el ojo ajeno, pero fuéramos estructuralmente incapaces de ver la viga en el nuestro. Imagina que vives en una casa donde todas las ventanas son en realidad espejos perfectos que solo reflejan el exterior. Puedes mirar por cualquier ventana y ver la casa de tu vecino con una claridad asombrosa. Notas una teja suelta en su tejado, una mancha de humedad en su pared, la hierba demasiado alta en su jardín. Tu diagnóstico es preciso, inmediato y a menudo, severo. Sin embargo, eres completamente incapaz de ver el estado de tu propia casa. Podrías tener grietas en los cimientos y pintura descascarada, pero desde dentro, todo lo que ves es el mundo exterior y sus imperfecciones. Así es como funciona nuestra mente con nuestros propios errores. En los estudios que revelaron este fenómeno, se pedía a los participantes que escribieran un ensayo, y luego lo revisaran en busca de errores gramaticales. Invariablemente, pasaban por alto muchos de sus propios fallos. Pero el verdadero giro venía después. Los investigadores tomaban ese mismo ensayo, sin cambiar una coma, y se lo presentaban al participante original diciéndole que había sido escrito por otra persona. De repente, la ceguera se desvanecía. Los errores que eran invisibles momentos antes, ahora saltaban de la página, evidentes y flagrantes. ¿Qué cambia? Cuando revisamos nuestro propio trabajo, no estamos leyendo lo que está escrito, estamos leyendo lo que queríamos escribir. Nuestro cerebro ya conoce la intención, la versión perfecta que existe en nuestra cabeza, y superpone esa versión sobre el texto real, llenando los vacíos y corrigiendo los fallos sobre la marcha. Pero cuando leemos el trabajo de otro, no tenemos acceso a sus intenciones, solo tenemos las palabras en la página. Nos vemos forzados a ser objetivos. Esta inmunidad al error es un humilde recordatorio de que nuestra percepción de nosotros mismos es, en el mejor de los casos, un borrador poco fiable.
La ilusión de la verdad ilusoria. Illusory Truth Effect. Escucha. ¿Oyes eso? Es el eco de una afirmación. Y si se repite suficientes veces, empieza a sonar como la verdad. No necesita ser lógica, no necesita ser respaldada por pruebas. Solo necesita ser familiar. Esta es una de las vulnerabilidades más explotadas de la mente humana, un fallo en nuestro sistema operativo llamado el efecto de la verdad ilusoria. Demuestra que nuestro cerebro tiene una profunda debilidad por la repetición, y que a menudo confundimos la familiaridad con la veracidad. Imagina que estás caminando por un bosque denso y salvaje por primera vez. No hay senderos. Tienes que abrirte paso entre la maleza, apartando ramas y pisando con cuidado. Es un proceso lento, difícil y que requiere mucho esfuerzo mental. Ahora, imagina que vuelves al día siguiente, y tratas de seguir la misma ruta. Será un poco más fácil. Podrás ver tus huellas, algunas ramas ya rotas. Si haces esto todos los días durante un mes, habrás creado un sendero claro y definido. Caminar por él se volverá automático, sin esfuerzo. Nuestro cerebro procesa la información de la misma manera. Una idea nueva es como ese primer y difícil viaje por el bosque, pero una idea que hemos escuchado una y otra vez es como ese sendero bien transitado. El cerebro, en su búsqueda constante de eficiencia, prefiere el camino fácil. Y aquí está el truco: confunde esa facilidad de procesamiento, esa fluidez cognitiva, con una señal de que la información es verdadera. Los experimentos que demuestran esto son tan simples como inquietantes. Se presenta a los participantes una serie de afirmaciones, algunas ciertas y otras falsas. Tiempo después, se les vuelve a evaluar, mezclando afirmaciones antiguas con nuevas. Una y otra vez, las personas califican las afirmaciones que ya han escuchado como más verdaderas, independientemente de si lo son o no. El sentimiento de "esto me suena" se convierte en "esto debe ser cierto". Este mecanismo es el motor silencioso de la propaganda, la publicidad y la desinformación. Un eslogan político, el estribillo de un anuncio, una noticia falsa compartida 1000 veces. La repetición no nos convence apelando a nuestra razón. La desgasta, creando un surco neuronal que se siente cómodo, familiar y por lo tanto, verdadero. Es una ilusión que moldea nuestra realidad sin que nos demos cuenta, construyendo nuestras creencias no sobre cimientos de lógica, sino sobre los ecos de la repetición. El efecto de homogeneidad del exogrupo. Imagina que estás en una galería de arte. En la pared de tu derecha, cuelga una colección de 50 retratos detallados de los miembros de tu propia familia. Al mirarlos, ves un universo de diferencias. Reconoces la sonrisa pícara de tu primo, la mirada pensativa de tu abuela, la cicatriz casi invisible en la frente de tu hermano. Cada rostro es un individuo, una historia única. Ahora, te giras hacia la pared de la izquierda. Allí cuelgan 50 retratos de una familia que nunca has visto, de un país lejano. Al mirar esa pared, es probable que tu percepción cambie. En lugar de ver 50 individuos, es posible que veas una sola unidad: ellos. Notas las similitudes en sus rasgos, en su vestimenta, en su apariencia general. Las diferencias individuales se desvanecen. Este es el efecto de homogeneidad del exogrupo en acción. La tendencia casi universal a ver a los miembros de nuestro propio grupo como individuos diversos, y a los miembros de otros grupos como si fueran todos iguales. Piensa en tu grupo de amigos o colegas como tu biblioteca personal. Conoces cada libro en tus estantes. Sabes que este es un drama complejo, aquel una comedia ligera, otro un denso tratado filosófico. Aprecias la inmensa variedad que contienen. El exogrupo, el otro grupo, es como mirar la biblioteca de un desconocido desde el otro lado de una habitación muy grande. No puedes distinguir los títulos individuales. No puedes ver los géneros ni los autores. Desde tu perspectiva, solo es una masa uniforme de objetos que etiquetas con una sola palabra: libros. Pierdes toda la riqueza, toda la textura, toda la individualidad. Este efecto no nace de la malicia sino de la eficiencia cognitiva. Simplemente, tenemos mucha más información y experiencia con los miembros de nuestro endogrupo. Interactuamos con ellos, aprendemos sus peculiaridades, sus historias y sus contradicciones. Para los exogrupos, a menudo nos falta esa rica fuente de datos. Nuestro cerebro, para ahorrar energía, toma un atajo.
crea una categoría general, un promedio, un estereotipo, y asume que todos los miembros de ese grupo se ajustan a él. Pero este atajo mental tiene un coste muy alto. Es la raíz cognitiva del prejuicio. Cuando dejamos de ver a las personas como individuos, y empezamos a verlas como representantes intercambiables de una categoría, abrimos la puerta a la incomprensión y al conflicto. Este efecto nos muestra que ver la individualidad en los demás no es nuestro estado por defecto. Es una elección consciente, un esfuerzo por acercarse a la otra biblioteca y empezar a leer, un libro a la vez. El juego del ultimátum. Te propongo un juego. Es muy simple. Te doy 100 euros, pero con una única condición. Debes compartir una parte de ese dinero con un completo desconocido. Tú decides el reparto. Puedes ofrecerle 50, 20, 10 o incluso un solo euro. Si el desconocido acepta tu oferta, ambos os quedáis con el dinero según tu propuesta. Pero, y aquí está el giro, si el desconocido rechaza tu oferta, ninguno de los dos recibe absolutamente nada. Ambos os vais con los bolsillos vacíos. Ahora, piénsalo bien. ¿Cuál es la oferta más baja que crees que esa persona debería aceptar? Si los seres humanos fuéramos criaturas puramente lógicas, como máquinas calculadoras, la respuesta sería obvia. El desconocido debería aceptar cualquier oferta por encima de 0. 1 euro es mejor que nada. Rechazarlo sería irracional, un acto de autosabotaje financiero. Sin embargo, cuando este experimento, conocido como el juego del ultimátum, se realiza en laboratorios de todo el mundo, ocurre algo fascinante. Las ofertas que rondan el 20 o 30% del total, o menos, son rechazadas de forma sistemática. La gente prefiere recibir 0 euros a aceptar lo que perciben como un trato injusto. Es como si tuviéramos dos balanzas dentro de nosotros. Una es la balanza de la lógica, que pesa fríamente los beneficios. La otra es la balanza de la justicia, que mide el respeto y la equidad. En este juego, 1 euro inclina ligeramente la balanza de la lógica hacia la ganancia. Pero una oferta de 1 euro frente a los 99 que te quedas tú, inclina violentamente la balanza de la justicia hacia la humillación. Y para la mayoría de las personas, el peso de esa injusticia es tan grande que prefieren volcar toda la mesa antes que aceptarla. No es un error de cálculo. Es una declaración. Al rechazar la oferta, el jugador castiga el egoísmo del otro, incluso a un coste personal. Está dispuesto a pagar para hacer valer un principio. El juego del ultimátum revela que no somos los maximizadores de beneficios que la economía clásica asumía. Somos seres profundamente sociales, equipados con un poderoso, y a veces costoso, instinto de equidad. Este instinto es el pegamento invisible que mantiene unida a la sociedad, un recordatorio de que nuestra dignidad a menudo no tiene precio. La ilusión del conejo cutáneo, Cutaneous Rabbit Illusion. Cierra los ojos por un momento. Relaja tu brazo sobre una mesa. Ahora, imagina que algo muy pequeño, casi imperceptible, está a punto de correr por tu piel. No podrás verlo, solo lo sentirás. Y tu cerebro, en la oscuridad, te contará una historia sobre su misterioso viaje. Esto no es solo un ejercicio de imaginación, es una extraña ilusión táctil, tan real que puede hacerte dudar de la fiabilidad de tu propio sentido del tacto. La ilusión funciona así. Un experimentador da una rápida secuencia de 5 toques en tu muñeca, y casi inmediatamente después, otra secuencia de 5 toques cerca de tu codo. Lógicamente, deberías sentir 2 ráfagas de sensaciones en 2 lugares distintos. Pero eso no es lo que tu cerebro percibe. Lo que la mayoría de la gente siente es algo mucho más extraño. Sienten los primeros toques en la muñeca, y luego una serie de toques intermedios saltando, a lo largo de su antebrazo, hasta llegar al codo. Como si un pequeño conejo invisible estuviera corriendo por la piel. De ahí su nombre, la ilusión del conejo cutáneo. Tu cerebro inventa sensaciones donde no las hubo. Imagina que tu cerebro es un director de cine, y las sensaciones táctiles son las escenas que recibe. Le llegan 2 clips, uno de un personaje al inicio de un camino, y otro del mismo personaje al final. Un director perezoso simplemente los mostraría uno tras otro, creando una historia confusa y abrupta. Pero tu cerebro es un narrador magistral. Odia los saltos ilógicos en la trama. Así que, para que la historia tenga sentido, crea y edita sus propias escenas. Fabrica esas sensaciones fantasma a lo largo de tu brazo, para crear una narrativa fluida y coherente. La del viaje del conejo. El cerebro asume que, dado que tu brazo es un objeto continuo,
lo más probable es que algo se haya desplazado entre los dos puntos de estimulación. Y en lugar de presentarte una duda, te presenta su mejor hipótesis como un hecho sensorial. Esta ilusión revela que tu percepción de la realidad no es una grabación pasiva del mundo. Es una película que tu cerebro está dirigiendo, escribiendo y editando en tiempo real. Y a veces, el director añade efectos especiales para que la historia sea más creíble. El experimento del acantilado visual. ¿Nacemos con miedo? ¿O es algo que aprendemos? Existe un conocimiento ancestral, un eco de supervivencia grabado en nuestra mente mucho antes de que podamos caminar o articular una palabra. Estas preguntas, que rozan la filosofía, fueron abordadas con una ingeniosa pieza de diseño experimental que nos permitió asomarnos a la mente de un bebé y descubrir los miedos que ya viven allí. Imagina una mesa grande, cubierta por completo con una gruesa placa de cristal transparente. Justo debajo de la mitad de la superficie de cristal, hay un llamativo patrón de tablero de ajedrez. Esta es la zona segura. En la otra mitad del mismo patrón de ajedrez se encuentra en el suelo, varios metros más abajo. Esto crea una ilusión óptica perfecta de un acantilado visual, un precipicio que se abre en medio de la mesa. La superficie es por supuesto completamente sólida y segura en toda su extensión. Ahora, imagina a un bebé, de entre 6 y 14 meses, que acaba de aprender a gatear. Lo colocan en el lado seguro, y al otro lado del acantilado, su madre le sonríe y le llama, animándole a cruzar. El resultado es fascinante, y se repite una y otra vez. El bebé gatea felizmente por el lado seguro. Pero al llegar al borde del acantilado, se detiene en seco. Mira hacia abajo, a la caída aparente, y luego a su madre. Puede que palpe el cristal, sintiendo que es sólido. Pero la señal visual de peligro es tan abrumadora que, a pesar de las tranquilizadoras palabras de su madre, la gran mayoría de los bebés se niegan a cruzar. No es algo que hayan aprendido de una caída previa. La mayoría son demasiado jóvenes para haber tenido esa experiencia. Es como si el cerebro de un bebé viniera con un software preinstalado de fábrica. Aplicaciones como el lenguaje o las matemáticas complejas deben descargarse a través de la experiencia. Pero la aversión a las alturas, la percepción de la profundidad como un peligro potencial es un programa de seguridad esencial que ya viene incluido. Es una sabiduría heredada, un regalo de incontables generaciones de ancestros que aprendieron de la forma más dura que las caídas son peligrosas. No llegamos al mundo como una página en blanco. Dentro de cada bebé hay un eco silencioso de la larga historia de la supervivencia humana. Las tareas de conservación de Piaget. Si tienes dos vasos idénticos con exactamente la misma cantidad de agua, y viertes el contenido de uno de ellos en un tercer vaso, que es mucho más alto y delgado, la cantidad de agua sigue siendo la misma, ¿verdad? Para ti esto es tan obvio como que el cielo es azul. Pero para un niño de 4 años, acabas de realizar un acto de magia. En su universo, el vaso alto y delgado ahora contiene más agua. Esta simple observación fue la clave de uno de los descubrimientos más profundos de la psicología del desarrollo, revelando que los niños no son simplemente adultos ignorantes, son seres que operan bajo un conjunto completamente diferente de reglas lógicas. Imagina que la mente de un adulto juega a la realidad como si fuera una partida de ajedrez, entiende principios subyacentes y abstractos. Sabe que un peón sigue siendo un peón, con el mismo valor y las mismas capacidades, sin importar en qué casilla del tablero se encuentre. Su identidad se conserva. La mente de un niño pequeño, en cambio, juega a un juego mucho más parecido a serpientes y escaleras. En este juego, no hay reglas abstractas, solo una realidad visual y directa. Lo único que importa es la posición. La casilla más alta es la mejor. El nivel del agua más alto significa más agua. No han aprendido todavía las reglas de la física que conservan la cantidad. Solo entienden la regla de la percepción. El psicólogo Jean Piaget diseñó una serie de experimentos llamados tareas de conservación para explorar este mundo mental. Mostraba a los niños 2 filas idénticas de monedas y luego extendía una de las filas. Los niños insistían en que la fila más larga ahora tenía más monedas. Aplanaba una bola de plastilina en forma de salchicha, y los niños afirmaban que la salchicha contenía más plastilina. Piaget demostró que la capacidad de conservar una cantidad en nuestra mente, a pesar de los cambios de apariencia, no es innata, es un hito del desarrollo que se aprende.
Ver a un niño luchar con estas tareas es como vislumbrar un eco de nuestro propio pasado mental, un tiempo en que el mundo era un lugar mágico, donde la realidad podía transformarse con el simple acto de verter agua de un vaso a otro. Ceguera a la repetición. Voy a pedirte que imagines una frase, pero quiero que te prepares para no ver una palabra que está justo delante de tus ojos. La frase es: ella amaba tanto el Sopsic, el mar, que se mudó a la costa. ¿Notaste algo extraño? Muchas personas, al leerla rápidamente, no se dan cuenta de que la palabra él está repetida. Tu cerebro, en su incansable búsqueda de eficiencia, simplemente borró la segunda instancia. Este fenómeno, conocido como ceguera a la repetición, es un fallo fascinante en nuestro sistema de atención. Demuestra que no vemos el mundo tal como es, sino que vemos una versión editada, optimizada por un director increíblemente rápido y a veces descuidado, nuestro propio cerebro. Imagina que tu conciencia es el gerente de una oficina de correos increíblemente ajetreada. Tus ojos son los carteros que lanzan paquetes y cartas sobre tu escritorio a una velocidad vertiginosa. Tu trabajo es procesar todo lo que llega para entender el mensaje general. Ahora imagina que llega una carta y una fracción de segundo después llega una carta idéntica. En medio del caos, tu cerebro gerente, en un acto de eficiencia brutal, ve la segunda carta, la reconoce como un duplicado de la que acaba de procesar, y la lanza directamente a la papelera sin siquiera abrirla. La estampa mentalmente como redundante o error de sistema. Nunca llega a ser procesada conscientemente. Para el gerente, no hubo dos cartas, solo una, y quizás un pequeño eco. Este no es un problema de visión, tus ojos registran perfectamente la segunda palabra. El filtro ocurre más adelante, en las etapas de procesamiento, que deciden a qué vale la pena prestarle atención. La ceguera a la repetición revela que nuestro cerebro está constantemente haciendo apuestas sobre lo que es importante y lo que es ruido. Asume que una repetición inmediata es probablemente un error, un tic, un eco sin sentido en la señal. En la mayoría de los casos, esta edición nos ayuda a procesar el mundo más rápido, a no quedarnos atascados en detalles triviales, pero también nos muestra que nuestra percepción consciente de la realidad es una versión muy resumida, un titular, no el texto completo. Hay cosas que se pierden en la sala de edición de nuestra mente. El efecto menos es mejor. Estás en una tienda de segunda mano y ves dos juegos de vajilla a la venta por el mismo precio. El primer juego contiene 24 tazas, todas en perfecto estado. El segundo es un juego mucho más grande, de 40 piezas en total, que incluye las mismas 24 tazas intactas, más 7 platos y 9 cuencos. Sin embargo, al inspeccionarlo, notas que 9 de esas piezas adicionales están visiblemente rotas. ¿Cuál eliges? La lógica pura diría que el segundo juego es una oferta muy superior. Obtienes 31 piezas intactas por el mismo precio que 24. Pero es muy probable que tu instinto se sienta más atraído por el primer juego, el más pequeño pero perfecto. Este extraño sesgo se conoce como el efecto menos es mejor. Es un fallo en nuestra lógica interna que se activa cuando evaluamos las cosas por separado. Piensa en tu cerebro como un chef, al que se le presentan dos opciones para la cena. La primera opción es un tazón pequeño de sopa, pero es absolutamente perfecta, clara y deliciosa. La segunda opción es un tazón mucho más grande, con más nutrientes y más cantidad de la misma sopa perfecta, pero el chef nota que una minúscula pizca de arena ha caído dentro. Un comensal puramente racional podría simplemente ignorar la arena o quitarla, disfrutando de un plato mucho más sustancioso. Pero el instinto del chef, su sentido de la pureza y la calidad, lo lleva a rechazar por completo el tazón contaminado. La presencia del elemento negativo, la arena, las tazas rotas, no solo resta valor, sino que estropea la evaluación del conjunto. Cuando los investigadores presentaron a los participantes el escenario de la vajilla, la gente estaba dispuesta a pagar más dinero por el juego de 24 piezas intactas que por el juego más grande que incluía piezas rotas. El cerebro no está calculando el valor neto total. En cambio, está haciendo un promedio rápido y superficial. El conjunto perfecto tiene un promedio de calidad del 100%. El conjunto más grande, debido a las piezas rotas, tiene un promedio de calidad más bajo. Y esa sensación de calidad inferior anula el hecho de que contiene más elementos buenos. Es un recordatorio de que no somos calculadoras. Somos criaturas de instinto, y a veces,
la simple presencia de un defecto nos hace preferir mucho menos, siempre y cuando sea perfecto. El efecto del consentimiento tácito. Piensa en la última vez que estuviste en una reunión de trabajo o en un grupo de amigos, y alguien propuso una idea que, en silencio, te pareció terrible. Miraste a tu alrededor, esperando que alguien más hablara, que expresara la duda que sentías, pero nadie dijo nada. Y en ese pesado silencio, sentiste cómo la mala idea empezaba a cobrar vida, convirtiéndose lenta e inexorablemente en la decisión del grupo. Este escalofriante fenómeno es el efecto del consentimiento tácito, una poderosa fuerza social donde el silencio se confunde con el acuerdo. Imagina que la conversación de un grupo es como una solución química supersaturada, un líquido perfectamente equilibrado y lleno de potencial. Una idea, especialmente si es expresada con confianza al principio de la discusión, es como un pequeño cristal que se deja caer en esa solución. El silencio de los demás miembros no es neutral, es el catalizador. Permite que ese primer cristal empiece a crecer sin oposición. Cada segundo que pasa sin que nadie objete, más moléculas de la solución, que representan el supuesto acuerdo, se adhieren a la estructura. En muy poco tiempo, toda la solución se solidifica en una estructura rígida e inamovible, el consenso. Una vez que la decisión ha cristalizado, se vuelve inmensamente difícil de romper. Oponerse entonces ya no es ofrecer una alternativa, es intentar hacer añicos algo que ya parece sólido y real. Este efecto es un fantasma que acecha en nuestras salas de juntas, en nuestros círculos sociales e incluso en jurados. Los experimentos demuestran que las opiniones expresadas primero tienen una ventaja desproporcionada, no porque sean mejores, sino porque el coste social de ser el primero en discrepar es muy alto. El cerebro humano interpreta la falta de objeción inmediata como una señal de acuerdo, creando una espiral de conformidad. Creemos que los demás están de acuerdo, así que nos callamos para no crear conflicto. Y nuestro silencio refuerza la creencia de los demás de que todos están de acuerdo. Es una ilusión colectiva, un recordatorio de que muchas de las verdades de un grupo no son el reflejo de las convicciones de sus miembros, sino el producto de su silencio. El optimismo aprendido. Imagina a dos personas que se enfrentan exactamente al mismo revés. Ambas suspenden un examen importante. La primera persona piensa: soy un fracaso. Nunca sirvo para esto, y arruinaré mi futuro. La segunda persona, ante el mismo resultado, piensa: no estudié lo suficiente para este tema en particular. La próxima vez tendré que prepararme mejor. La diferencia entre esas dos interpretaciones no es solo una elección de palabras. Es la profunda brecha que separa la indefensión del optimismo, y lo más fascinante es que podemos aprender a cruzarla. Piensa que un evento negativo es como un rayo de luz blanca que golpea tu mente. Esa luz contiene todo el espectro de posibles interpretaciones. La mente de una persona pesimista funciona como un prisma que está diseñado para filtrar y proyectar solo las longitudes de onda más oscuras y dañinas. Interpreta el evento a través de 3 filtros. Lo hace personal, es mi culpa, permanente, siempre será así, y penetrante. Afectará a todas las áreas de mi vida. El optimismo aprendido, investigado por Martin Seligman, es el arte de reajustar conscientemente ese prisma. Es aprender a interpretar el mismo rayo de luz de una forma que sea constructiva. Una persona optimista aprende a ver los contratiempos como externos. Las circunstancias fueron difíciles, temporales. Esta situación pasará. Y específicos. Esto es solo un problema, no un reflejo de toda mi vida. No se trata de negar la realidad o de una positividad ingenua. El examen se suspendió, el rayo de luz es real. El optimismo aprendido es la habilidad de elegir deliberadamente a qué parte del espectro de la realidad le prestamos atención. Es un proceso activo, no un rasgo de personalidad fijo. Es la diferencia entre ver un muro o ver un escalón. Los estudios han demostrado que este cambio en el estilo atributivo puede entrenarse, fortaleciendo nuestra resiliencia ante la depresión y la ansiedad. Es una prueba de que no somos meros receptores de nuestro destino, somos los intérpretes, y en el poder de esa interpretación reside la capacidad de reescribir nuestra respuesta a todo lo que nos sucede. Teoría de la realidad compartida. ¿Has sentido una emoción extraña que no puedes nombrar? ¿Has visto una figura fugaz con el rabillo del ojo? ¿Has tenido una idea brillante en mitad de la noche? Pero en el momento en que existen solo para ti, son como fantasmas en tu mente, frágiles e inciertos.
¿En qué punto exacto una experiencia subjetiva se convierte en algo real? La respuesta, según la teoría de la realidad compartida, es más social de lo que imaginamos. Algo se siente real cuando alguien más lo valida. Imagina que una experiencia puramente personal es como el plano de un arquitecto. Es una idea detallada, existe sobre el papel, pero no es un edificio. No tiene peso, no ofrece refugio, puede ser rasgada o desechada con facilidad. Es una mera posibilidad. El momento en que compartes esa experiencia, sentí una profunda tristeza cuando escuché esa canción, y otra persona responde, sí, a mí me pasa lo mismo, entiendo perfectamente lo que quieres decir. Esa persona está poniendo la primera piedra de los cimientos. Su validación empieza a convertir el plano en una estructura. Cada persona adicional que confirma o entiende tu experiencia añade más ladrillos, más vigas de acero. El sentimiento que antes era un fantasma subjetivo ahora es un edificio en el mundo social, con peso, solidez y un lugar objetivo que ambos podéis habitar. Esta teoría sugiere que nuestra certeza sobre la realidad es fundamentalmente un proyecto comunitario. Los experimentos lo confirman. Cuando las personas comparten una opinión o una emoción con alguien que está de acuerdo, no solo se sienten comprendidas, sino que su propia confianza en esa opinión se dispara. La experiencia se siente más objetiva, más verdadera. Esto revela la razón más profunda por la que buscamos conectar y compartir. No es solo por compañía. Es para anclar nuestra propia realidad. Somos los co-creadores de nuestro universo consensuado. Cada conversación, cada gesto de entendimiento, cada "a mí también", es un acto de construcción, solidificando los frágiles planos de nuestra conciencia en el mundo tangible y compartido que llamamos realidad. La ilusión del reloj detenido. Cronostasis. Seguramente te ha pasado. Lanzas una mirada rápida a un reloj de pared, uno de esos con un segundero que avanza con pequeños saltos. Y por un instante que se siente extrañamente largo, el segundero parece congelarse. Se queda quieto, desafiando el flujo del tiempo, antes de reanudar su marcha habitual. Lo miras fijamente, preguntándote si lo imaginaste. No lo hiciste, pero lo que viste tampoco fue real. Fue un truco, una pequeña mentira contada por tu propio cerebro para protegerte de una verdad incómoda. La verdad de que tu percepción del mundo está llena de vacíos. Para entenderlo, imagina que tu cerebro es un editor de audio increíblemente perfeccionista. Tu vida es una grabación de audio en vivo y tus sentidos son los micrófonos. Cuando mueves tus ojos de un punto a otro, lo que se conoce como un movimiento sacádico, el micrófono de tu vista se mueve tan rápido que la grabación se convierte en un borrón ruidoso y sin sentido. Es un momento de caos visual, un ruido feo en la impecable grabación de tu realidad. Tu cerebro, el editor, detesta este ruido. Considera que esa fracción de segundo borrosa no es digna de tu experiencia consciente. Así que hace algo asombroso. En el instante en que tus ojos se mueven, el cerebro simplemente presiona el botón de censura, corta ese pedazo de audio caótico, pero ahora tiene un problema, un hueco, un silencio incómodo en la línea de tiempo. No puede dejarlo así. Tu percepción del tiempo debe sentirse continua, fluida. La solución es genial y un poco inquietante. En cuanto tus ojos aterrizan en su nuevo objetivo, el reloj, el cerebro toma esa primera imagen nítida y la usa para rellenar el hueco que acaba de crear. Estira esa primera imagen hacia atrás en el tiempo, pegándola sobre el borrón que censuró. Por eso, cuando tu conciencia se pone al día, sientes que has estado mirando el segundero durante más tiempo del que realmente has estado. Lo que percibes como un segundo congelado es, en realidad, tu cerebro mostrándote el final de la película antes de que termine el movimiento del proyector. Esto revela una verdad fundamental sobre tu existencia. Nunca estás experimentando el presente puro e inmediato. Siempre estás viviendo en el pasado, aunque sea por unos pocos milisegundos. Tu realidad consciente no es una transmisión en vivo, sino una versión cuidadosamente editada, pulida y reproducida con un ligero retraso. Cada vez que miras un reloj y ves ese segundo eterno, estás atrapando a tu editor cerebral en el acto,
vislumbrando la costura invisible entre lo que realmente sucede y la historia que te cuenta para que el mundo parezca estable. El efecto del ojo silencioso, Quiet Eye. Imagina la escena. El marcador está empatado. Quedan 3 segundos en el reloj. Un jugador de baloncesto está en la línea de tiros libres. El destino del partido descansa sobre sus hombros. El rugido de la multitud es ensordecedor, una pared de sonido y presión. Ahora, si pudieras seguir su mirada en este momento de tensión máxima, notarías algo extraordinario. Mientras un jugador novato tendría los ojos danzando, del aro a sus manos, a la cara de un oponente, el atleta de élite hace algo diferente. Su mirada se fija en un punto exacto del aro. Y se queda allí, inmóvil, por 1, 2, a veces 3 segundos completos antes de lanzar. Este periodo de calma visual intensa tiene un nombre, el ojo silencioso. Y es la diferencia tangible entre el éxito y el fracaso. Este fenómeno no es simplemente mirar el objetivo, es un estado neurológico. Para entender su poder, piensa en un arquero experto, de pie en un campo ventoso. No se limita a apuntar. Tira de la cuerda, siente la tensión en sus músculos y su mirada se convierte en un ancla. Todo su mundo se reduce al pequeño punto en el centro de la diana. El viento, los sonidos, sus propias dudas, todo se desvanece. La quietud de su ojo refleja una quietud en su mente. Ese enfoque prolongado y estable le dice a su cerebro: esta es la única información que importa ahora, ignora todo lo demás. Esta calma no es pasiva, es un acto de control supremo. La investigación ha demostrado que durante el periodo del ojo silencioso, la actividad en las áreas del cerebro responsables de la planificación motora y el análisis se vuelve más eficiente, casi serena. El cerebro deja de sobreanalizar. El parloteo mental que atormenta al aficionado ¿y si fallo? ¿Estoy doblando bien las rodillas? Se silencia. La mirada fija y prolongada actúa como un interruptor que apaga el ruido neuronal, permitiendo que el entrenamiento muscular y la intuición tomen el control total. Es un estado de flujo, inducido por la disciplina de la mirada. Los jugadores novatos, en cambio, tienen un ojo ruidoso. Su atención se dispersa, sus ojos se mueven erráticamente, y esa misma inestabilidad se refleja en su cerebro, que bombardea su cuerpo con señales contradictorias. El efecto del ojo silencioso es un hermoso recordatorio de que nuestra forma de ver el mundo no solo refleja nuestra realidad, sino que activamente la crea. No es solo para atletas. Un cirujano antes de una incisión crítica, un músico antes de una nota difícil, incluso tú antes de una conversación importante. La capacidad de aquietar la mirada, de enfocar la atención de manera tan absoluta que el mundo exterior e interior se calma, es una habilidad fundamental. Es la prueba de que en momentos de máxima presión, el poder no reside en la acción frenética, sino en una profunda y deliberada quietud.